Saludo a todos. En este video vamos a demostrar que este subconjunto de matrices es un subespacio de las matrices cuadradas de tamaño n por n. Este es el subconjunto de matrices cuadradas antisimétricas, es decir, que la transpuesta es igual a la misma matriz pero negativa. Entonces, para probar eso necesitamos usar este teorema. Este teorema es el que nos da la herramienta para probar que algo es un subespacio vectorial. Entonces, si yo tengo un espacio vectorial que consiste de unos vectores y una suma y un producto por escalar, entonces un subconjunto de vectores de ese espacio vectorial se dice subespacio vectorial si cumple estas tres condiciones. Entonces un subespacio es un conjunto distinto de vacío que es cerrado para la suma, es decir, si yo cojo dos elementos que están en el subconjunto y los sumo, el resultado cae ahí también. Y cerrado para el producto por escalar, es decir, que si tomo un número real y un vector y los multiplico, eso me da un vector que también está en el subconjunto de vectores. Entonces vamos a probar que este subconjunto de matrices es un subespacio vectorial. Entonces debemos probar las tres condiciones. Entonces la primera es que ese subconjunto sea distinto de vacío, que haya por lo menos un elemento ahí. Lo más usual para probar esto es ver que el 0 está en ese conjunto, porque el 0 es todo subespacio vectorial contiene al 0. Entonces, si esto es un subespacio vectorial, el 0 tiene que estar ahí. Entonces, veamos que la matriz 0, esto es distinto de vacío, pues la matriz 0, la matriz cuadrada, o sea, una matriz de n por n cuyas entradas son todas 0, está en H. Y eso ya que si yo transpongo la matriz 0 de n por n, me va a quedar la misma matriz 0. Me va a quedar una matriz 0 también llena de ceros. Y el 0 es el mismo menos 0. Listo. Entonces está ahí, cumple que la transpuesta es menos la matriz. Ahora veamos que es cerrado para la suma. Para la suma. Entonces, para ver que es cerrado para la suma, tomamos dos matrices de ese conjunto. Entonces sean A y B, matrices que están ahí en H. Es decir, que cumplen esto. O sea que A transpuesta es menos A y B transpuesta es menos B, porque están en H. Ahora, debo ver, o sea, lo que tengo que probar, que la suma está en H. ¿Qué significa que la suma está en H? Que la suma transpuesta, esto es lo mismo que decir que A más B transpuesta es igual a menos A más B. ¿Listo? Esto es lo que tengo que probar, que la suma está acá. Entonces, de acá, de estas dos, puedo sumar y me va a quedar que A transpuesta más B transpuesta es igual a menos A más menos B. Pero ¿esto qué es? Esto es, por propiedades de la transpuesta y una suma es la suma de las transpuestas. Es decir, estas dos cosas son iguales. Y acá, como esto es un espacio vectorial, las matrices de n por n, entonces este menos yo lo puedo factorizar por la propiedad distributiva del
producto. Entonces acá ya he probado que es cerrado para la suma. Ahora debo probar que es cerrado para el producto por escalar. Para el producto. Entonces tomo un número, entonces sean alfa, un número real, y A una matriz en H. Debo ver que alfa por A está en H. Es decir, debo ver que alfa por A transpuesta es igual a menos alfa por A. O sea, debo ver que alfa por A transpuesta es igual a menos alfa por A. Listo. Pero alfa por A transpuesta, por propiedades de la transpuesta, esto es alfa por la transpuesta de A. Esto sería alfa por la transpuesta de A, pero como A está en H, entonces A cumple esto. O sea que esto es menos A. Y como estamos en un espacio vectorial, el producto por escalar es asociativo, o sea que esto quiere decir que esto es menos alfa por A. Y con esto ya hemos probado que H es un subespacio vectorial de las matrices cuadradas.